Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Bienvenidos a nuestro cruce de ideas. Hoy nos sumergimos en una de las emboscadas más sangrientas y decisivas de la historia. Año 9 después de Cristo. En lo profundo del bosque de Teutoburgo, 3 legiones romanas, la élite del ejército más poderoso del mundo, fueron masacradas hasta el último hombre por un conglomerado de tribus germánicas. El arquitecto de esta catástrofe fue un hombre que conocía a Roma desde dentro, Arminio. ¿Resistió la asimilación romana y cambió el mapa de Europa para siempre? ¿O fue en realidad un brillante jefe de guerra cuyo increíble éxito militar no pudo ocultar un fracaso político rotundo? Un hombre cuya leyenda fue, inflada siglos después para servir a una agenda nacionalista que poco tenía que ver con él. Para mí, la evidencia apunta a que Arminio fue un estratega genial y un líder unificador, y que su audaz resistencia contra el imperio alteró fundamentalmente el curso de la historia. Y yo voy a argumentar que su victoria, aunque espectacular, fue estratégicamente estéril. Que su verdadero legado no es el de un constructor de naciones, sino el de un mito conveniente. Una figura trágica al final asesinada por su propia gente. Empecemos por lo innegable, la batalla en sí. Arminio, un noble querusco, no era un bárbaro cualquiera. Era un ciudadano romano, un oficial de sus tropas auxiliares. Conocía sus tácticas, su mentalidad, sus debilidades. Usó ese conocimiento para tender una trampa perfecta. No fue una batalla campal. Fue una carnicería de 3 días en un terreno imposible. La arqueología en Calquerice lo confirma de forma escalofriante. Han encontrado una muralla de tierra y césped construida por los germanos de casi 2 metros de alto, desde donde podían atacar con impunidad a la columna romana, atrapada y desorientada en el fango. Esto no fue suerte, fue una planificación meticulosa. Nadie discute su genio militar. Calquerice es la prueba de una masacre planificada, sin duda. Pero una cosa es ganar una batalla y otra muy distinta es ganar la guerra o, más importante aún, construir la paz. Y ahí es donde el proyecto de Arminio, se desmorona por completo. ¿Qué pasó inmediatamente después de su gran victoria? Intentó unificar a las tribus. Le envió la cabeza del general Varo a Marbod, el rey de los marcomanos, el otro gran líder germano, como una invitación para formar un frente común. Exacto, lo que demuestra su visión a largo plazo. No se conformó con una victoria, buscaba crear una Germania libre y unida. Pero ¿cuál fue la respuesta de Marbod? Rechazó la cabeza y se la envió a los romanos para que la enterraran. No quiso saber nada de una alianza. Vio a Arminio no como un libertador, sino como un rival peligroso. La gran victoria de Teutoburgo no unió a los germanos, al contrario, desató una lucha de poder interna, una auténtica guerra civil germánica entre Arminio y Marbod. El sueño de una Germania unida murió casi antes de nacer, a manos de los propios germanos. El hecho de que Marbod no estuviera a la altura del desafío no invalida el intento de Arminio. Él estaba tratando de superar siglos de rencillas tribales. El resultado estratégico más importante de Teutoburgo sí se mantuvo. Roma, a pesar de las campañas de castigo de Germánico, nunca más intentó seriamente conquistar y provincializar los territorios al este del Rin. Esa frontera se convirtió en el límite del mundo latino, y eso definió Europa para siempre. Sin Teutoburgo, es muy probable que Alemania, tal como la conocemos, no existiera. Se habría convertido en otra Galia, completamente latinizada. Eso es un legado monumental. Entiendo el punto de la frontera, pero creo que se le está dando demasiado crédito a una sola batalla. Roma ya enfrentaba enormes dificultades logísticas y, políticas en la región. Teutoburgo fue la gota que derramó el vaso. Un trauma terrible, sin duda, pero no la única razón del repliegue. Y volvemos al costo. Ese legado monumental le costó la vida al propio Arminio. El material es muy claro en esto. Después de la guerra con Marbod, su poder creció tanto que su propia gente, su familia política, empezó a verlo como una amenaza. Lo acusaron de querer ser rey y a los 37 años, en la cima de su fama, lo asesinaron a traición. Una tragedia, por supuesto. Pero esa traición habla más de la política tribal de la época que de un fracaso de Arminio.
Fue un visionario adelantado a su tiempo y, como muchos visionarios, fue destruido por gente que no podía ver más allá de sus propios intereses. Claro, pero a un líder político se le mide por sus resultados, no por sus intenciones. Y su resultado final fue la muerte y el caos. ¿Y sabes quién lo sucedió como líder de los queruscos? Su sobrino Itálico, un hombre que se había criado en Roma y que era completamente leal al imperio. Es la ironía más cruel posible. El gran libertador antirromano es asesinado por su familia y reemplazado por un líder prorromano. Su proyecto no solo fracasó, sino que se revirtió por completo en una sola generación. Su sueño, como dice el texto, desapareció definitivamente. Desapareció en el corto plazo, quizás, pero la semilla de la resistencia quedó sembrada. Y esa semilla es la que explica su resurgimiento posterior. El siglo XIX no inventó a Arminio de la nada. Lo redescubrió porque su historia de lucha contra un poder imperial opresor seguía siendo increíblemente poderosa. La figura de Hermann, como lo rebautizaron, se convirtió en un símbolo de orgullo nacional por una razón. Su hazaña fue real. La derrota de 3 legiones no es un mito. El impacto en Roma fue sísmico. El historiador Suetonio cuenta que el emperador Augusto se dejó crecer el pelo y la barba durante meses y que a veces se golpeaba la cabeza contra las puertas de su palacio gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Esa anécdota es fantástica y demuestra el trauma romano, no el éxito político germano, y nos lleva directamente al corazón de mi argumento, la construcción del mito. Hablemos de esa estatua colosal, el Hermannsdenkmal, que se terminó de construir en 1875. ¿Es una coincidencia que se inaugurara justo después de que Prusia derrotara a Francia en la Guerra Franco-Prusiana y se unificara Alemania? Pues claro que no. En esa época, Francia bajo Napoleón I y luego Napoleón III era vista como la nueva Roma, un imperio conquistador. Los nacionalistas alemanes necesitaban un héroe fundador, un símbolo del espíritu del pueblo germano, noble y salvaje, que se alzaba contra el invasor latino. Arminio, rebautizado como Hermann, era el candidato perfecto. Esa estatua no celebra tanto al caudillo del siglo I, sino la victoria alemana del siglo XIX. Es propaganda convertida en monumento. Pero la propaganda necesita una base real para ser efectiva. No escogieron a un personaje de ficción. Escogieron al hombre que detuvo al imperio más grande de la historia en la cima de su poder. La lucha contra la aculturación e invasión externa fue tan real en el año 9 como lo fue para los alemanes del siglo XIX que se enfrentaban a Napoleón. Los principios de defensa de la identidad y la libertad son universales. La leyenda se construyó sobre una de las victorias militares más impactantes de la antigüedad. No es aire, tiene cimientos de roca sólida. Yo creo que esos cimientos son más inestables de lo que parecen, porque esa narrativa heroica convenientemente omite la parte más incómoda: la guerra civil. Ignora que Arminio no solo luchó contra Roma, sino contra otros germanos. Ignora que su victoria, lejos de crear unidad, exacerbó las divisiones y las luchas por el poder. Él se convirtió en una figura tan dominante y divisiva que su propio círculo íntimo decidió que era mejor matarlo. El héroe unificador es en gran medida una ficción posterior que blanquea la trágica y sangrienta realidad de la política tribal. No unificó Germania, la sumió en un conflicto fratricida del que él mismo fue la víctima final. Lo veo de otra forma. El conflicto interno no borra el logro externo. Al fijar la frontera en el Rin, Arminio creó, quizás sin saberlo, el espacio físico y cultural para que una identidad germánica pudiera evolucionar de forma independiente durante siglos. Su proyecto político inmediato pudo ser truncado por la traición, pero su acto de resistencia tuvo consecuencias que resonaron mucho más allá de su propia vida y de las rencillas con Marbod o su suegro. Su leyenda no es solo un producto del siglo XIX, es el eco de un terremoto histórico que nunca dejó de sentirse. Vuelvo a mi punto inicial. Una victoria táctica brillante no equivale a un triunfo estratégico duradero. El legado inmediato de Arminio no fue una Germania libre, fue una Querusia en crisis, con guerras internas y liderada por un sobrino prorromano. El material no nos presenta a un estadista, sino a un caudillo de guerra que, tras su momento de gloria, se vio superado por la complejidad política de su propio pueblo. La figura heroica del libertador de Germania es una narrativa poderosa, sí,
pero es una que elige ignorar la amarga ironía de su fracaso político y su muerte a manos de aquellos a quienes supuestamente liberó. A pesar de todo, mantengo mi posición. La victoria de Arminio en Teutoburgo fue un punto de inflexión que salvó a la cultura germánica de ser diluida por Roma y cambió el mapa de Europa. Aunque su proyecto de unificación política fue cortado de raíz por la traición, su acto de resistencia audaz es el de una libertadora cuya visión y cuyo impacto trascendieron su propia vida. Y yo, reconociendo su genio militar, concluyo que el material nos muestra a un hombre cuyo proyecto político fue un fracaso absoluto. Fue incapaz de navegar las profundas divisiones tribales, lo que lo llevó directamente a su asesinato y a la anulación de su política antirromana. El héroe que conocemos hoy tiene menos que ver con la historia real del siglo I y mucho más con las necesidades ideológicas del nacionalismo alemán del siglo XIX. Queda claro que la figura de Arminio es un fascinante estudio de contrastes. Cómo un hombre puede ser a la vez un estratega militar brillante y un político malogrado. Y sobre todo, cómo la memoria de una figura histórica puede ser moldeada, transformada y utilizada para propósitos que nunca habría imaginado. Una invitación a cuestionar siempre quién cuenta la historia y por qué. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria.